Ya todos ven la pantalla, muchachos, que les estoy compartiendo. Sí, profesora. Sí, maestra. Ok. Pues en este momento entramos a lo que es la segunda, el inicio del semestre, inicio del segundo periodo parcial. Entonces, pues la práctica del día de hoy tiene que ver mucho con el ambiente agua. Entonces vayan ustedes haciendo pues su recorrido en cuanto a los ambientes que vamos a evaluar en este curso. Ahorita que tengo mi pantalla encendida, quiero que vean este tubito. ¿Sí lo alcanzan a ver más o menos? Sí, maestra. Sí, profe. Es un tubo pequeñito que se le conoce como campana de Durkheim y les voy a explicar en su momento para qué lo usamos. Nada más quería que lo observaran así a través del video. ¿Okay? Entonces, a ver. Muy bien. La práctica del día de hoy es la práctica número 5, que es la determinación de microorganismos coliformes. Ustedes ya irán dándose cuenta de qué de qué va a tratar esta práctica, ¿verdad? Viendo la diapositiva. ¿Ok? Sí. Sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, yo les decía, tengan el chip del ambiente agua, que es a fin de cuentas lo que se va a tratar esta práctica. Ajá. Entonces, pues el agua es un elemento muy importante para la existencia humana. De ellos dependen pues simplemente la vida, ¿no? En el planeta. Entonces, la calidad del agua es importantísimo para garantizar la salud pública, puesto que el agua se utiliza en muchos aspectos, ¿no? ¿Ustedes tienen algún conocimiento de cuántos tipos diferentes de agua existen? Pues es la dulce, salada. Dulce, salada, ¿qué otra? Negra. Residual. Ajá, sí, muy bien. ¿Nada más? ¿Nada más conocen esos tipos de aguas? Y hay un tipo de agua que Bien. tiene las cualidades de agua y de dulce, solo que no recuerdo bien su nombre, ¿no? También Agua. salobre. Las duras. Ajá, muy bien. Ok. Pues también están las aguas, purificadas, ¿no? Las aguas embotelladas o las aguas que son de uso en las piscinas, el agua de mar, como lo comentaron, o también las que se utilizan en la industria farmacéutica, sobre todo para las inyecciones, ¿no? O vehículo pues sí, de incluir algún medicamento, que sería el agua inyectable, pero también hay agua de tipo de hielo, ¿no? En forma de hielo. Y bueno, las que ustedes ya comentaron, que serían aguas contaminadas, ¿verdad? Aquí yo les muestro una fotografía en donde se pueden observar dos vasos que tienen agua. A simple vista podrían ustedes decirme, esta agua es limpia y esta agua es sucia o contaminada. ¿Ustedes serían capaces de tomar esta agua que aparentemente se ve limpia? No, porque no sabemos realmente cuál es su calidad. Su apariencia no nos dice nada. Entonces ustedes así siempre le hacen cuando toman agua, ven realmente que esté embotellada y que tenga un certificado de calidad. No, pues no, la verdad no. No. Quién sabe, ¿no? A veces tomamos aguas paseadas, aguas de la botella, pero que ya han estado paseadas muchos días. Muy bien. Entonces,
Unos sí y unos no, dependiendo yo creo en qué situación estemos, ¿no? La calidad del agua puede incluirse de diferentes estudios. Unos pueden hacer desde un punto de vista físico, químico o microbiológico. A grandes rasgos, dentro del análisis físico, pues puede comprender la temperatura, el color, la turbidez. Un análisis químico, muchachos, ¿ustedes me pueden indicar un ejemplo? pH. pH. ¿Y alguna que ya vieron? El de Una Oxígeno determinación disuelto. que ustedes. Oxígeno disuelto. Ajá, muy bien. Y otro que sería un análisis microbiológico, que sería la búsqueda de algunos microorganismos. Pueden ser virus, bacterias o parásitos. Ustedes, de estos tres tipos de análisis, ¿cuáles creen que sea en los que se va a enfocar la práctica 5? Microbiológico. Ajá, muy bien. En análisis microbiológico. Entonces, no porque ustedes vean una agua clara, quiere decir que puede estar segura o libre de microorganismos o no contaminada. Ajá. Esta agua, así como yo se las muestro en esta foto, pues pudiera estar contaminada con enteropatógenos, que son microorganismos que habitan normalmente en el intestino del hombre y de algunos animales de sangre caliente. ¿Todos saben a qué me refiero con esto de sangre caliente? No. No. mamíferos. Ajá. En cuanto a animales, pues uno serían las vacas, ¿no? Por ejemplo. Y pues los humanos somos de sangre caliente o somos de sangre fría. Caliente. Caliente. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esta agua, aunque aparentemente puede estar clarita, puede llevar microorganismos enteropatógenos que pueden ocasionar enfermedades del tipo infecciosas y ocasionar diarreas. Ajá. ¿Todos han tenido alguna diarrea alguna vez en su vida presentado? Sí. Sí, muy bien. Eso me, eso me anima a seguirles diciendo más sobre este tipo de microorganismos. Bueno, esas diarreas infecciosas pueden estar ocasionadas por un agua que está contaminada. ¿Que está contaminada con qué? Con bacterias, como cuáles, como Shigella, Salmonella, Vibrio cólera o Escherichia coli. O también con virus, como el de la polio, hepatitis o rotavirus, que es especialmente importante en los pequeños. O también con parásitos, o sea, amibas. Aquí yo les muestro una amiba, es entameba histolítica. Y bueno, la búsqueda de microorganismos de enfermedades constituye una medida muy importante para determinar la calidad del agua. Ajá. Para decidir si el agua es apta o no para el consumo humano. Entonces, no sería muy práctico determinar directamente todos los enteropatógenos. Imagínense ustedes determinar todos los tipos de bacterias, todos los tipos de virus o de parásitos, por lo que viéndolo desde este punto de vista sería un análisis tardado, laborioso o poco confiable. Pero entonces es cuando tenemos que mirar a los enteropatógenos o enfocarnos a este grupo de microorganismos. Estos enteropatógenos aparecen ocasionalmente en cantidades suficientes para ser detectados, aún en la materia fecal de individuos enfermos. Y todo esto pues para que cuando se tome uno el agua esté libre de contaminantes. Pero también es necesario o se hace necesario enfocar el problema desde otro punto de vista. Es decir,
Si los enteropatógenos están en el intestino, bastará con demostrar que el agua está contaminada con materia fecal para demostrar que la fuente abastecedora puede ser transportadora de enfermedades. Y bueno, con esta base, ¿cómo se llama? Necesario el demostrar la presencia directa de estos microorganismos a través de un análisis microbiológico. Ajá. Y de este tipo de análisis se detalla más a los microorganismos que se llaman indicadores de contaminación fecal. Estos microorganismos indicadores de contaminación fecal tienen unas características muy propias de este grupo y es lo siguiente, tienen una presencia constante en materia fecal, solamente están en la materia fecal, tienen una cantidad suficiente en materia fecal para ser determinados, tienen una incapacidad de reproducirse en el agua, sobrevivencia semejante a los organismos enteropatógenos y afortunadamente es fácil demostrarlos en el laboratorio a través de un análisis microbiológico. Hay que poner o diferenciar a otro grupo de microorganismos que también son llamados indicadores, pero no son indicadores fecales. Estos otros microorganismos indicadores serían aquellos que alteran de alguna otra forma los alimentos, por ejemplo, o que causan toxicidad en las personas, pero que no son del tipo de fecales, ¿ok? Entonces, hasta aquí, estos microorganismos podrían dividirse en dos grandes grupos, estos microorganismos indicadores, ¿ok? Que podrían ser, o que más bien son, los coliformes y los enterococos fecales. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser incluidos como indicadores de contaminación? Porque de acuerdo a las características que yo les dije de los microorganismos, están expresadas aquí en esta tabla, son todas estas. Ustedes pueden ver que comparten estos dos grupos, estas características. Tal vez los enterococos los enterococos fecales son todavía más exclusivos de la materia fecal en comparación con los coliformes, o por ejemplo, los coliformes sobreviven más que los enteropatógenos en comparación con los enterococos fecales. Pero si ustedes pueden ver esta tabla, ambos grupos de microorganismos comparten las características propias de microorganismos indicadores de contaminación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Sí, profe. Muy bien. Nosotros nos vamos a enfocar al grupo de los coliformes. Ajá. Entonces, este grupo de coliformes son un grupo de especies bacterianas que tienen unas características bioquímicas en común. Y, ¿cómo se llama? Y pues bueno, son indicadores de contaminación que a fin de cuentas es lo que nosotros necesitamos. Ajá. Estos microorganismos como grupo residen en el intestino, ya les había comentado, de humanos y de animales de sangre caliente. Ajá. Entonces, pero también existen coliformes que no nada más están aquí en el intestino, sino también pueden estar distribuidos en la naturaleza, en los suelos, en las semillas o en los vegetales. Ajá. Los coliformes que se introducen en gran medida al medio ambiente lo hacen a través de la materia fecal, del humano y de animales. Por lo tanto, pues se puede deducir que la mayoría de los coliformes que se encuentran en el ambiente pudieran ser de origen fecal. ¿Ustedes qué les suena esto de coliformes? ¿A quién recuerdan cuando yo les digo coliformes? ¿O de quién se acuerdan?
De Escherichia coli. ¿De coli? Muy bien, sí, de Escherichia coli. Coli, bueno, pues fue descubierta por ahí de los 1800, ¿no? 60 y la bautizaron como bacteria del intestino. Ujú. Porque bueno, pues en griego colon es igual a intestino. Entonces nada más para que sí, en efecto, coliforme es de coli por algunas características que se presentan en común, ¿ok? Bueno. Em, Además, algunos ejemplos de los coliformes los podemos observar en esta diapositiva. Pueden ser el género Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella o Escherichia. Algunos de estos grupos en alguna ocasión, ¿no, muchachos? ¿O sí? ¿O es la primera vez que los miran? Hola, ya me dejaron solita. Maestra, es que yo la No, escucho muy cortada, pero no sé si solo creo sea que se yo. traba, pero espera. ¿Se escucha cortado? Sí. ¿Ya se escucha mejor? Ya le Ahí subí ya. el volumen. Ok. Sí, si se escucha cortado o se detiene la presentación o algo, pues díganme, chicos. Ah, gracias. Yo les comentaba que si alguna vez ustedes han escuchado de hablar de estos grupos de microorganismos, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Escherichia coli. Pues nada más Escherichia coli. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahora ya saben que hay otros grupos de microorganismos que también son del tipo coliforme, ¿sí? Bueno, no todos los coliformes son de origen fecal, por lo que pues se hizo necesario el incluir o desarrollar pruebas para diferenciar los fecales de los no fecales para ser pues usados como indicadores de contaminación, ¿ok? Entonces, afortunadamente hay unas características específicas para este grupo y otras características muy específicas para esto, para que no nos confundamos. Como un ejemplo de los coliformes totales, estos se usan o es necesario determinarlos sobre todo en la evaluación de calidad de los alimentos, como por ejemplo en la leche pasteurizada, en los helados, en las pastas, etc. Ahí es donde tendría esta cierta importancia. Ujú. Y en los fecales, bueno, pues ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Sí? Sí, maestra. Dentro de las características muy puntuales que tienen los coliformes totales están las siguientes. Bueno, ok. Son bacilos. Aquí podemos observar un bacilo, ¿no? Un bacilo gigante. Gram negativo. No esporulados, aerobios o anaerobios facultativos que crecen a una temperatura de 35 grados en un medio especial que se llama lactosa, caldo lactosa, y que van a usar como fuente de carbono pues precisamente a la lactosa y van a producir gas en un periodo de aproximadamente 48 horas. Yo les pongo aquí que no todos son intestinales, porque se acuerdan que en unas diapositivas anteriores yo les decía que también pueden estar en la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Entonces, como coliformes, digamos que las características comunes serían hasta aquí, ¿ok? Y del grupo de los fecales, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a ver, esta diapositiva la incluyo con la finalidad de que ustedes recuerden cómo se tiene que escribir el nombre correcto de Escherichia coli, que es a final de cuentas una de las bacterias más comunes que se utilizan en microbiología y que, bueno, pues ustedes con que
sepan escribir bien el nombre de este microorganismo, estaría muy bien. Ya si saben escribir todos correcto, pues ya sería como el plus. ¿Ok? Entonces, el nombre correcto se escribe así. Escherichia coli. La única mayúscula sería la E y todo en cursiva. O la otra forma es no cursivo, pero subrayado. Es I latina, no es Y, ni esta C es mayúscula. Se escribe Escherichia y se pronuncia Escherichia. Ujú. Otra forma de escribirlo, que sería una forma abreviada, para ambos casos sería el E.coli en cursiva o subrayado. Ya cuando ustedes escuchen, si tienen oportunidad de trabajar así en un laboratorio de microbiología, ya hasta ni dicen más que coli. Ajá, o sea, nada más dicen esto. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es escribirlo. En cuanto a la escritura, eso sería lo correcto. ¿Tienen algún comentario de cómo tienen que escribir o cuál es el nombre correcto de este microorganismo, chicos? No, Mm, maestra. Muy No. bien. Sí, no, Bueno, profesora. conste, si se los preguntamos en el examen, por favor pónganlo adecuado. Muy bien. Ahora el otro subgrupo que yo les mencionaba era el de los coliformes fecales. Tienen las mismas características que los totales, como ustedes pueden ver. Son bacilos, gram negativos, no esporulados, aerobios o anaerobios facultativos, que fermentan la lactosa con producción de gas en un periodo de 48 horas. La diferencia es la temperatura. Estos los tenemos que incubar a una temperatura de 44.5. También se incluye el término de termotolerantes, coliformes fecales o termotolerantes, por la temperatura alta de incubación. Ajá. Entonces, tienen ya grabado la diferencia principal de los totales con respecto a los fecales. es la temperatura, Sí, ¿no? La temperatura, temperatura. perfecto. Ajá. Estos fecales resulta que sobreviven en un periodo breve fuera del intestino, por lo que cuando ustedes están haciendo una determinación de agua em, y lo detectan, quiere decir que es una contaminación reciente, o sea que recientemente se están descargando estas aguas contaminadas, ¿ok? Bueno, yo les comentaba o les hacía mucho hincapié del Escherichia coli, porque además es un microorganismo, que aparte de que pertenece a las enterobacterias, es un coliforme total, es un coliforme fecal y tiene una característica bioquímica que lo hace especial y muy fácil de determinar en el laboratorio en comparación con los otros coliformes, que es que produce indol a partir del triptofano, que es un aminoácido en un periodo de solamente un día a una temperatura de 44.5 grados. Aunque bueno, aquí les pongo una nota. No porque no haya Escherichia coli en una muestra de agua, quiere decir que el agua vaya a ser segura o potable, porque bueno, podría contener otros microorganismos que pues no son detectados por esta bioquímica, ¿sí? Pero bueno, de que es un microorganismo indicador plus, sí lo es. Además, el del 90 al 95, dependiendo de la fuente que ustedes consulten, van a decir que los microorganismos fecales corresponden a Escherichia coli. El otro porcentaje para completar el 100 son los microorganismos de ejemplo que les mencioné, que cuáles eran, ¿se acuerdan? Ay, Los coliformes totales. totales, Pero ¿no? cuáles, como ejemplos, como ejemplos. Unos grupos que les puse ahí, unos nombres. Eran los de Citrobacter. Y las Sí, enterobacterias. Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. Ok, hay quien dice que algunas cosas con Enterobacter, pero dejémoslo así, ¿ok? Muy bien.
Ahora, resulta que Escherichia coli puede ser un comensal del intestino, o sea, una bacteria que ahí habita. Ajá. Pero, y bueno, es útil como indicador de contaminación fecal, pero también existen cepas patógenas que producen diarreas que pueden ocasionar hasta la muerte. Son un grupo específico de estas bacterias Escherichia coli que se las muestro aquí, así se abrevian, ETEC, EPEC, etc. Estos están basados en unas características de factores de virulencia o toxinas o propiedades de adherencia de células al epitelio del intestino. No sé si alguna ocasión ustedes escucharon, ay no, porque están muy chiquitos. Bueno, una noticia que salió así hasta en la tele que decía que en las hamburguesas en un McDonald's en Estados Unidos se habían muerto no sé cuántos. No, ¿verdad? No, no creo que la hayan escuchado. Bueno, todo fue porque encontraron, adivinen a quién, a una de este tipo de Escherichia coli. Entonces esas pueden ser mortales, pero bueno, no se espanten, es para que ustedes vean que hay microorganismos Escherichia coli comensales y hay Escherichia coli patógenos. Ajá. Y bueno, la Escherichia coli, como ya aquí incluso se puede observar, no nada más es de hombres, ¿verdad? También es de mujeres y de animales. Ajá. Hay Profesora, quien, sí, las mortales dijo que eran las TEC, PEC y todas estas, ajá, pero ¿por sí, qué arriba dice pueden ser diarreas? mortales. Ah, porque estas ocasionan diarreas, pero esas infecciones diarreicas pueden ser mortales. No es una diarrea de esas que te da y ya se te quita al otro día. No, estas no, porque estas bacterias patógenas tienen muchos factores de virulencia que hacen que sean mortales. Ujú. Como el Las cólera. que nosotros, ándale, algo así, como una similitud con la gravedad, no tanto con el microorganismo, pero como con la gravedad. Ajá, exacto. Sí, pero no se espanten, los que se determinan son las de acá. Ujú. Porque además Sí, yo al inicio les decía algunas características o diferencias que hacen de los indicadores de contaminación en comparación con la sobrevivencia de las bacterias patógenas. ¿Se acuerdan de las características de los indicadores? No se acuerdan. Sí. Que les puse, ay, exclusividad, abundancia, bla, bla, bla. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, resulta que hay quien dice que el indicador de contaminación fecal en animales no tanto es un Escherichia coli, que son otro grupo que se llama Rhodococcus. Esto nada más es como información complementaria. No quiero tampoco confundirlos. Quiero que más bien ustedes se queden con la idea de que Escherichia coli es el microorganismo indicador de contaminación fecal de más del 90%. ¿Ok? ok, Bueno. maestra. Sí. Existen dos pruebas oficiales para determinar a estos microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Los coliformes, en muestras de agua. Ujú. Estas dos pruebas oficiales son las siguientes. Una es el número más probable y la otra es el método por filtración en membrana. Con respecto a la técnica del número más probable, está además normada esta técnica en la norma mexicana 042 en el 2015 y es la que incluye el análisis de agua, enumeración de organismos coliformes totales, fecales y Escherichia coli por el método del número más probable. Aquí dice método del número más probable en tubos múltiples y vamos a ver por qué es eso de tubos múltiples. Esta técnica es la que se hacía en el laboratorio de microbiología ambiental. Todos sus compañeros la hacían. La otra técnica, que es el método de filtración por membrana, también está incluida en una norma mexicana, que es la 102,
y que dice que la calidad del agua, detección y numeración de organismos coliformes fecales, termotolerantes y Escherichia coli, presuntiva, aquí falta una V. Entonces son dos técnicas para determinar los coliformes, pero la que se hace o la que vamos a ver en esta práctica es la del número más probable, pero les voy a decir en qué consiste la otra, ¿ok? Bueno, con respecto a la técnica del número más probable, es una técnica probabilística, ¿sí? Se incluyen una serie de tubos con una serie de alícuotas para al final tener un resultado. Esto es probabilístico. Va a proporcionar una estimación estadística del número de microorganismos que están en una muestra de agua. Esta muestra de agua está reportada en un volumen de 100 mililitros. ¿Sí? A grandes rasgos. Sí. ¿Ya Ok. van enfocándose en qué se va a tratar esta prueba? Sí, profesora. Muy Sí. bien. Esta prueba además consta de 3 fases, que es la prueba presuntiva, o sea, se presume que puede haber coliformes, se confirma que hay coliformes a través de una serie de medios que se incluyen en cada una de las pruebas para ir delimitando un grupo u otro. Y bueno, es una prueba, y la prueba completa, en donde ya se corrobora la, ¿cómo se llama? La cuantificación de Escherichia coli. Todas estas pruebas, viendo cómo es que se hacían o se hacen, qué resultados tenemos y cómo se pueden observar para tener resultados y hacer cálculos. Pero quiero que no se me vayan a perder porque es una técnica, no es pesada, pero es incluye muchas cosas. Dentro de la prueba presuntiva, a grandes rasgos, esta prueba se incluye para aguas que están altamente contaminadas o se sabe que han estado en contacto con materia fecal. ¿Sí, muchachas? ¿Cómo cuál tipo de agua? Aguas tratadas. Sí, aguas residuales. Pero de todas maneras, el estudio debe llevarse hasta la prueba confirmativa cuando es un agua destinada a tomarse, a beberse o para estas que se utilizan en las piscinas. Sí, por eso aquí se los incluyo. La prueba confirmativa se tiene que llevar para este tipo de aguas. Y la prueba completa estaría destinada para resolver problemas de epidemiología, como por ejemplo, si hubiera un brote en un lugar en específico, saber a ciencia cierta qué fue lo que está ocasionando ese brote. Ajá. Para diagnosticar el origen de una contaminación, por ejemplo. La otra técnica que no se hace, que es la del método de filtración en membrana, tiene algunas, ¿cómo se llama? Diferencias con la del número más probable. Esta técnica se utiliza cuando se sabe que el grado de contaminación por coliformes es muy bajito o no existe. ¿Cómo en qué tipo de aguas ustedes creen que no hay coliformes? ¿Qué creen? Potable. 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 Más específico. Purificada. Ajá, purificadas, muy bien. Volumen mayor de agua. Dice que es más rápido que el número más probable. Y bueno, una desventaja sería que no se usa en aguas con un alto contenido de partículas en suspensión. Ahorita les voy a decir por qué. A grandes rasgos, se va a filtrar el agua a través de una especie de los vasos de licuadora con una tapa. Imagínense un vaso pequeño de licuadora con una tapa, en donde está adherido una membrana que es
tiene un poro pues bastante pequeñito de 0.45 micrómetros. Esta membrana está hecha de nitrato de celulosa o de acetato de celulosa, esta membrana que ustedes ven aquí. Ajá. Bueno, se hace pasar un volumen mayor, que un volumen ya les dije de qué tamaño de muestra, 500 mililitros. Y esta tiene adherida o una manguera hacia una bomba peristáltica. Entonces, una vez que se pasa todo el agua, se tapa, se prende la bomba y pues se espera que se filtre todo el agua. De tal forma que si hay coliformes en esta muestra, se van a quedar adheridos aquí a la membranita. Después se quita la tapa y se retira la membrana. Esta membrana se pone sobre un medio de cultivo sólido, se incuba y luego se pueden determinar y hasta contar las colonias, que son estos puntitos que ustedes pueden observar aquí. Entonces, decía que era más rápida, ¿no? Más rápida porque pues, si tienen todo de un día a otro, ya tienen el resultado. Además, decía que no está determinada para muestras que tienen un alto contenido de partículas, ¿no? Porque imagínense, si es un agua muy contaminada y se hace pasar a través del filtro y esta membrana pues se va a saturar, ¿no? Por el tamaño del poro que tiene. Hay una, ¿cómo se llama? Una modalidad ya más reciente a este tipo de método en donde se incluyen medios de cultivo cromogénicos. Ajá. Entonces, estos medios de cultivo, pues, se van, después de un periodo de incubación de la membranita, se van a poder observar colonias de dos colores para decir, bueno, unas puede ser Escherichia coli y las otras no Escherichia coli, pues ya nada más cuentan. Ajá. Pero todo depende de lo que ustedes pues tengan, ¿no? Tengan a la mano y del tipo de agua, eso es todavía aún más importante. Entonces es un método normado, no se utiliza en la práctica. ¿Por qué creen, chicos, que nosotros no utilicemos el método de filtración en membrana y por qué si usamos el de número más probable? Es costoso. Es costoso, pero más que costoso, imagínense que tienen todo el dinero del mundo. No sabemos Pues la cuántas muestra es partículas caro. en suspensión tiene en sí. O sea, no podemos determinar si son pocas o muchas. Así es, el tipo de agua que contienen las cascadas de Atlihuetzia es de un tipo que se llama recreativo y esa puede tener mayor partículas o mayor número de microorganismos. No lo sabemos, tenemos que tener una base, pero eso también sería una de las respuestas a por qué se usa. Además, para usar el método de filtración, pues tendríamos que tener un equipo ahora sí que un equipo para cada equipo de laboratorio, ¿no? Pero bueno, la explicación más bien tiene que ver con el tipo de agua, que es la que se está muestreando para determinar su calidad. Pero bueno, ustedes también vean aquí que, aunque es un método de filtración en membrana, ¿cómo está el analista? Recuerdan sus buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Todo lo que tienen que incluir en un análisis de esta naturaleza. Además, tampoco es tan sencilla. Yo he usado este método y créanme que cuando ustedes cierran aquí y ponen la bomba, esta membrana luego se hace como que se va para abajo, así como chicharrón, no sé. A lo mejor no es el mejor término, pero se arruga esta membrana y luego se rompe y hay que usar otras y no crean que a veces hay muchas. Ajá. Pero bueno, es un método y además está normado. ¿Ok? Bueno, hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que llevamos, muchachos y muchachas. No, todo bien. Profesora. Yo No, no. profesora. No, muchas No, gracias. profesora. Muy bien. Entonces,
A continuación vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio en donde tienen que leer rápido las preguntas y las respuestas. Ajá. ¿Todos han hecho en alguna ocasión un test o contestado un test? Sí. 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 Muy bien. Entonces, lo que necesitamos es que tengan un lápiz, una pluma y una hoja o algo así para anotar. Ujú. Entonces, Ya. si no lo tienen, por favor, acérquenselo. Les digo, son una serie de preguntas. Son preguntas de lo que hemos visto hasta ahora. Son preguntas sencillas, tienen la respuesta, nada más es de seleccionar la respuesta, ahí ya están varias opciones. Y hay algunas otras respuestas de cultura general. Entonces, son 10 preguntas con sus 10 respuestas y la forma en la que ustedes tienen que responder ¿cómo se llama? Enviar por chat de Teams es la siguiente. ¿Alguien me puede leer la pregunta, muchachos? Colores de la bandera mexicana. Y la respuesta, ¿cuál sería? O sea, lee todo, porfa, y al final Perdón, me da la respuesta. Sí, colores de la bandera mexicana. Inciso A, amarillo y azul. Inciso B, verde, blanco y rojo. Inciso C, verde y rojo. La respuesta, B. muy bien. Otro voluntario. Comida típica mexicana. Perdón. Ah, Sigue, no. compañera. Hamburguesas, B, pizza, C, tacos. C. Muy bien. Entonces, la forma en la que ustedes van a reportarlo en Teams a través del chat es la pregunta 1 y la respuesta. La espacio 2 y la respuesta. Espacio y así se siguen hasta las 10. Preguntas. ¿Tienen alguna duda de cómo es que van a responder, muchachos? Sí, ¿le enviamos foto o lo escribimos solo en el chat? Lo escriben en el chat, porfa. Ahora sí que la cuestión es que lo hagan rápido y bien, porque el ejercicio incluye un tiempo muy breve. Nada más les voy a dar 10 segundos para que lean, respondan, escriban en el papel y me paso a la siguiente, ta. Y al final ya lo escriben súper rápido como ustedes lo hacen en el chat y lo envían. ¿Hay alguna duda? No. 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 Muy bien. Gracias. Entonces, a partir de este momento ya no se resuelven dudas del ejercicio. Los chicos que lo tengan bien o la mayoría bien, entonces va a contar como una participación. ¿Y estamos listos? 10 segundos nada más tienen, ¿eh? Entonces, ahí va la primera.
Muy bien. Se terminó el tiempo. Entonces damos un minutito nada más para que lo transcriban al chat y lo manden, por favor. Muy bien. Se cierra el ciclo de respuestas, muchachos, a las 6:18. Bueno. Bueno, se me trabó mi computadora. Le estoy escribiendo, pero se me pasmó. Ups. Tómale una captura de pantalla. Además ahí aparece la hora. Muy bien. Entonces vamos a continuar con con la metodología, ¿sí? Sí, profesora. Muy Sí. bien. Bueno, pues es necesario tener una muestra, ¿no? Una muestra adecuada, una muestra que sea representativa, que tenga una cantidad suficiente para el análisis. Si es para el método de número más probable, con unos 250 mililitros de agua, porque el reporte está a 100. O para filtración de membrana, pues bastaría con 100. Y las condiciones que debe de tener el envase donde lo vamos a recolectar, tiene que ser un recipiente estéril. En la práctica nosotros le solicitábamos un frasco de jugo Boing, que ya ven que es de vidrio y tiene una tapa como de aluminio. Eso ustedes bueno, se lo tomaban, lo enjuagaban y nos lo hacían llegar para que nosotros lo esterilizáramos en un autoclave. Y el día de la práctica ustedes lo recibían ya estéril. Ajá. Y pues llevábamos a cabo, bueno, ustedes tomaban la muestra en cada una de las estaciones de las cascadas de Atlihuetzía y llegábamos al laboratorio y ahí en el laboratorio sembrábamos un par de tubos y lo que restaba de la muestra lo almacenábamos a 4 grados, o sea, en el refri. Ujú. Entonces, la toma de la muestra era, es tenían que meter ustedes el brazo, tenían que acostarse así de panza, entonces tomaban la muestra, abriendo el tapón, pues si se podía allá abajo del agua, sumergiendo, dejaban que se llenara la botella hasta unos 3/4 de la capacidad, cerraban, sacaban la botella y la llevaban a su mochilita, ahí en donde le diera la sombrita para el análisis en el laboratorio, análisis de la primera parte. Pero el tipo de agua que constan las cascadas de Atlihuetzía, así se tomaba directa. Si quisiéramos muestrear y determinar coliformes en una agua de tipo piscina, se tiene que incluir un reactivo que es un tiosulfato de sodio. Esto es para neutralizar el cloro que pueda tener esta agua en las piscinas y de tal forma que como neutralizarlo hay una forma de quitarlo para que cuando se hiciera el análisis este cloro no interfiriera, porque si no pues iba
a disminuir tal vez la cantidad de microorganismos presentes en la muestra y no iba a ser lo indicado. Esto solamente se los comento para que dependiendo el tipo de agua que ustedes quieran hacer el análisis, es que tienen que informarse si hay algo adicional que se les tiene que incluir. Por ejemplo, aquí en esta foto del agua de la llave, este, yo lo hacía primero, abro toda la llave y la dejo pasar un minuto y entonces después ya lo colecto. ¿Por qué no abro la llave y luego pongo el recipiente para colectarlo? Pues porque aquí no está totalmente limpio. Entonces, si yo dejo correr primero el agua un tiempo, entonces de cierta forma como que se limpia y entonces ya después recolecto el agua que realmente proviene de la cisterna, que es lo que bueno, lo que yo intentaba determinar. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Sí, muchas profe. gracias. Muy bien. Sí, profe. La técnica del número más probable consta de 3 fases, ¿no? La presuntiva, la confirmativa y la completa. A grandes rasgos, en esta diapositiva les voy a indicar en qué consiste cada una. Entonces, teniendo nuestra muestra de agua en un recipiente previamente estéril, llegábamos al laboratorio de la escuela y del casco, y en el laboratorio sembrábamos un par de tubos. Ustedes vean que son 3 series de tubos y cada serie consta de 3 tubos. Entonces, al final, ¿cuántos tubos sembrábamos? 9. 9. Muy bien. Las primeras series de tubos tienen una concentración de 1 por de caldo lactosado. Los que siguen también 1 por y los últimos es una concentración doble de caldo lactosado. Incluso los tubos no eran de los bueno, estos tubos son más gordos y más grandes. Ujú. Ya les iba a decir de los que comúnmente usamos, pero pues no hemos usado tubos. Entonces, a cada una de las series se pone un volumen distinto de alícuota de la muestra de agua. En la primera serie, un volumen de 0.1, en la segunda serie de 1 y en la tercera serie que tiene la doble concentración del medio, un volumen aún mayor de 10 mililitros. Ustedes pueden observar aquí que se hace una especie de diluciones, ¿no? Sí alcanzan a percibir 0.1, 1 y 10. Ajá. Entonces, quédense con esa idea. Una vez que se inoculaba el volumen que ya les comenté a cada uno de la serie de los tubos, se incubaba a una temperatura de más o menos 35 grados durante 2 días. Ujú. En la siguiente sesión teníamos que leer los tubos. ¿Cómo es que se leen los tubos? Bueno, tenemos 2 resultados, un resultado positivo y un resultado negativo de los tubos. Un resultado positivo, aquí lo ejemplifico. ¿Alcanzan a ver estos puntitos? Esos puntitos Sí. yo los ejemplifico como si hubiera bacterias. Digo, así no se ven, pero para mi ejemplo, estos tendrían que tener, es crecimiento bacteriano. En una diapositiva que sigue, van a ver ustedes cómo es que se enturbia el medio cuando hay crecimiento bacteriano. Y estas cositas chiquitas que se ven en el fondo de los tubos son los tubos que se llaman campana de Durham, que se los enseñé al inicio cuando tenía mi cámara prendida. Ajá. Ese es un tubo pequeñito, es un tubo invertido que se pone, bueno, se queda en el fondo del medio, del tubo grande que tiene el medio de cultivo, con la finalidad de atrapar las burbujas que puedan producir los microorganismos, burbujas pues de gas, ¿no? Que puedan producir los microorganismos como producto de la fermentación de la lactosa. Bueno, en esta serie de tubos tomábamos como positivos donde hubiera la presencia de una burbuja en la campana de Durham y crecimiento y los sembrábamos en 2 series de
de medios de cultivos que son distintos a estos de acá. Este es caldo de lactosa y estos se incluyen otro medio de cultivo que es caldo bilis verde brillante lactosa. Las siglas van a depender si lo decimos en inglés o si lo decimos en español, bueno, traducido, ¿no? Entonces, este medio de cultivo, este, tiene un inhibidor. ¿Inhibidor de quién? De bacterias gram positivas, porque se acuerdan que los coliformes son gram negativas, ¿no? Entonces, este medio inhibe a las positivas y dentro de las negativas a muchos, menos a los coliformes. Es por eso que se pueden poner de manifiesto aquí en esta prueba que va a confirmar que hay presencia de coliformes, ¿sí? Entonces, se sembraban con un par de asadas y asadas, acuérdense que ya les había comentado en la práctica uno que es una asa bacteriológica, que es un hilito de alambre con un círculo en la punta. Tomamos una alícuota, eso es una asada de cada uno de los tubos positivos de esta prueba y los inoculamos en la serie de tubos de otro medio. Los incubamos a dos temperaturas diferentes. Vean ustedes 35 y 44.5. ¿Para qué creen que los incubemos a dos temperaturas diferentes, muchachos? Para diferenciar entre totales y fecales. Muy bien, ajá, hasta aquí. Y entonces confirma si de esa muestra hay tantos totales y tantos fecales, por decirlo de alguna forma. La continuación de esta prueba consiste en sembrar un par de asadas de los tubos positivos crecidos a 35-37 grados en un medio sólido, un medio que se llama agar eosina azul de metileno o el EMB. Ujú. Y aquí nosotros a una temperatura de 37 grados centígrados, también 48 horas a lo mucho, lo que poníamos de manifiesto son a las bacterias como Escherichia coli, que tiene una capacidad exclusiva de producir un brillo verde metálico solamente en este medio. Y entonces así ya podríamos nosotros tener la prueba completa de para la cuantificación de Escherichia coli. Otra marcha de trabajo que se incluye para esta técnica de número más probable es que a partir de cada uno de los tubos positivos de caldo lactosa de la prueba positiva se inoculan un par de asadas a unos tubos que tienen otro medio que se llama caldotriptosa. Ujú. Y estos tubos se incuban a una temperatura de 44.5 grados, máximo 2 días. Cuando se observa la presencia de tubos positivos, que esto es producción observamos la burbuja, producción de gas y crecimiento a través de la turbidez, que lo tomamos como un tubo positivo, cada uno de esos, le adicionábamos un reactivo que se llama COVAC, un par de gotas. Ajá. Si nosotros observábamos la presencia de una coloración rojita en un periodo de... Estos tubos se incubaban un día nada más en comparación con todos los demás, ¿no? Correspondía a un tubo positivo. Todo esto lo vamos a ir viendo parte por parte, pero este es como la marcha de trabajo general de todo lo que incluyen todas las pruebas que conforman al número más probable. A grandes rasgos, muchachos, y para que no se me pierdan cuando vaya yo explicando cada una de las fases. ¿Estamos todos más o menos aquí ubicados? Sí, profesora. Sí, profesora. Creo que sí. Muy bien. Esa de creo que sí me agrada más todavía. Bueno, este, la primera prueba que vamos a ver es la prueba presuntiva, o sea, se presume
que puede haber coliformes con esta inclusión de esta prueba. Y también se podría confirmar la cuantificación de Escherichia coli presuntiva. Es por eso que les pongo ahí Escherichia coli. Pero bueno, en cuanto a la prueba presuntiva, recuerden, tenemos nuestra muestra de agua. Vamos a sembrar diferentes volúmenes en una serie de tubos por triplicado de caldo lactosa, con concentración sencilla y doble concentración. Inoculamos estos volúmenes usando una pipeta serológica, ¿sí? Entonces aquí acuérdense de nuestras condiciones que ya en todas las prácticas teníamos que incluir, ¿no? El mechero, la bata, el desinfectar la mesa, el usar los tubos estériles, el material, etc. Ujú. Entonces, esto, como ya les he comentado, se hacía en el laboratorio llegando una vez de la práctica de campo. Pasado un tiempo de incubación, es decir, todos estos tubos se metían a una estufa de incubación 2 días a una temperatura de 37 grados. Y luego lo que nosotros teníamos que observar eran pues tubos positivos. Bueno, podíamos tener tubos positivos y tubos negativos. Aquí yo les ejemplifico qué sería un tubo negativo, negativo y positivo. Esto es como un esquema ahí un poco a la Mickey Mouse. Y esto ya serían tubos ya mm, pues reales de lo que se pueden obtener en esta prueba. ¿Ok? Entonces, un tubo positivo es aquel donde hubiera crecimiento microbiano, que nosotros lo veíamos en el medio como turbidez, y la presencia de una burbuja atrapada en el tubo invertido, que es la campana de Durham. Ajá. Un tubo negativo podían ser dos. Aquel que solamente tuviera crecimiento, pero no la burbuja, ujú, o eh, eh, que no hubiera crecimiento y que hubiera burbuja. Esto ustedes dicen, ah, caray, pues si no hay microorganismos que puedan fermentar la lactosa y que puedan producir gas y que lo podemos nosotros observar a través de una burbuja. Entonces, ¿cómo está este tubo? ¿Ustedes tendrían alguna idea de por qué pudiera pasar esta situación de este tubo negativo? ¿Sí me explico lo que les quiero preguntar, muchachos? O Sí, sea, maestra, porque sí hay gas, explica. pero si no hay presencia de un Ajá, microorganismo, de crecimiento, exacto, sí. por alguna falla en nuestra técnica, o sea, que sea Ah, como mala ejecución. ajá, ¿esto por qué es? Bueno, pues porque cuando estuvieron inoculando sus tubos con la muestra de agua, los agitaron. Entonces los movieron antes de inocular y resulta que pues por ahí se fue la burbuja, por ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, pues porque hay microorganismos que fermentan la lactosa, pero que no producen el gas y no son coliformes, no son de los que nos interesan, ¿ok? Entonces, un tubo positivo tiene que tener estas dos condiciones. Como una forma de ejemplo, aquí yo les incluyo un tubo que dice negativo, si observan que está un tubo clarito, ¿no? Y en el tubo positivo se ve turbiecito y hasta se ven aquí una serie de burbujitas. Esto sería positivo y esto sería un tubo negativo. Esto correspondería a aunque no tiene campana, pero a veces no es tan sencillo incluir los tubos de imágenes. La verdad es que yo nunca tomé fotos de sus experimentos, desgraciadamente. Entonces, bueno, aquí yo les incluyo algunas fotos de los tubos con crecimiento y con producción de gas a través de la aparición de una burbuja. Aquí exactamente donde yo les estoy poniendo el cursor aparece una burbuja, aquí aparece otra burbuja y más abajo aparecen otras.
¿Ustedes me podrían describir cómo es que observan esta aparición de la burbuja? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué ven? ¿O qué se imaginan? Pues como un espacio con mayor transparencia en la que se divide. Ok, así, aquí, ¿no? O sea, está más clarito en comparación de aquí del fondo, ¿no? Sí. Alguien, muy bien, alguien que tenga otra descripción de, de la aparición de la burbuja o cómo lo Ausencia de perciben líquido, ustedes. ¿Eh? como la ausencia de líquido en la campana. Es que en la campana nada más se ven burbujas. Bueno, sí han visto una burbuja, ¿no? Ahora imagínense una burbuja atrapada en un tubo. Sí dijo ausencia de líquido en el tubo chiquito. Ajá. Así dijo el compañero, no sé qué. Ajá. Entonces, ustedes perciben de esas dos formas la burbuja, ¿ok? O sea, digo, la perciben porque pues no lo hicieron en práctico, lo están viendo a través de una fotografía. Sí, muchachos, para todos eh, pues es claro cómo se aprecia la burbuja en el tubo y cómo se aprecia el crecimiento bacteriano en estos ejemplos. Muchachos, Sí. Sí, Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, en estos tubos que les estoy señalando, de este primer tubo ustedes me podrían decir si es un tubo positivo o negativo, en este que les estoy señalando. Negativo. Negativo. Quien dice negativo, ¿por qué lo aprecia así? Porque no, yo no veo la burbuja. Ok, en este otro tubo, Positivo, se ve la burbuja y está. Positivo. en este, Negativo. Negativo. muy bien, en esta serie de estos tres tubos, Positivo. 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 aquí en este otro, Positivo. Positivo. en este otro Negativo. Negativo. y en este último. Positivo. Positivo. ¿Quién Sí, dice positivo. positivo? ¿Por qué dice positivo? Porque arriba hay una burbuja, ¿no? Ajá, es que se alcanza a ver por una burbuja, pero Ahí no. está su cursor justo ahí. Ajá, sí. ¿Y quién dice negativo? ¿Por qué? Está bien, digo, la verdad es que Bueno, es que yo no alcanzo a ver la burbuja. sí, sí está bien. Aquí, observan algo en esta parte? Una burbuja, ¿no? Pues es que hasta a mí me cuesta trabajo realmente ver estos, estos ejemplos. Pero bueno, los que sí se ven muy bien, ya reconocieron, ¿verdad? Los tubos positivos de los tubos negativos. Para todos, muchachos, Sí, pero sí. Sí, maestra. muy bien. Esa era la finalidad de estas fotos. Bueno, entonces, cuando yo les menciono que se toma una asada de los tubos y se pasan a otros medios, hago referencia a que tenemos que usar una asa bacteriológica. Y recordando, esta asa se flamea o se quema a la flama del mechero y se tiene que enfriar. Si ustedes esta asa calientísima la meten al tubo que quieren inocular y pasarlo a otro tubo, como esto está muy caliente, lo que puede ocasionar es que puedan morir los microorganismos que ustedes están tomando. Entonces, tendrían que enfriar esta asa para asegurarse que la alícuota que ustedes van a pasar de un tubo
a otro esté correcto. Entonces, ¿cómo lo enfrían? Porque no le pueden soplar al asa, ¿verdad? No se la pueden poner en la mano, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre, muchachos, que pueden enfriar un asa? ¿Se acuerdan de la práctica 1 cómo enfriábamos el asa? Con el mismo agar. Sí, si no hay agar, entonces ¿con qué lo enfrían? Con agua destilada. Más fácil, Con el caldo. con el mismo medio, ¿no? Muy bien. Bueno, en este caso, cuando el medio al que ustedes van a inocular no tiene microorganismos, cuando van a tomar una asada del tubo que tiene microorganismos, lo pueden enfriar en la superficie o, ni modo, ustedes introducen el asa caliente y van a ver que aquí se escuchan ps, porque pues los que están en la superficie ya. Y si meten un poquito más el asa, se va enfriando y entonces ustedes ya pueden tomar una muestra de esos microorganismos que están presentes en este tubo y lo pasan al tubo donde ustedes quieren inocular y agitan así, y entonces esta asa la vuelven a flamear para tomar la alícuota de otro tubo. ¿Sí me explico? Son formas de inocular o de pasar asadas de un tubo con muestra a otro tubo sin inocular, ¿sí? De alguna forma tenemos que enfriar esta asa. Entonces, pues una es meterlo y los primeros se queman y entonces, bueno, pues ya lo bajan un poquito más y toman alícuota, ¿sí? Ya sería mucho que ustedes enfríen con un medio de cultivo estéril cada vez, porque bueno, ya esto tendría otras circunstancias como poder contaminar el medio, etc. Pero bueno, la situación que quiero que a ustedes les quede claro es la importancia de un inóculo adecuado. Ujú. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Bueno, Sí. y este esquema se los incluí para que cuando yo les diga una asada, ya sepan realmente qué se tiene que hacer. Quemar, enfriar, inocular, agitar y otra vez flamear para tener nuestra asa ya libre de estos microorganismos y sembrar otro o inocular otro tubo. Muy bien. Entonces, también por otro lado, se acuerdan que yo les había incluido en el esquema general del número más probable una prueba en donde se sembraba de cada uno de los tubos positivos de caldo lactosa a otro medio que se llama caldotriptona. Ujú. Este otro medio se incubaba a una temperatura de 44.5 grados un día. Posteriormente, pasado este tiempo y la incubación a esta temperatura, a estos tubos se le adiciona un par de gotas de un reactivo que nos va a poner de manifiesto la producción de indol, si es que hay microorganismos que lo producen, ¿ok? Entonces, un tubo positivo se ve la formación de un anillo rojo carmín en la superficie del medio de cultivo. Un tubo negativo se ve la ausencia de este anillo rojo carmín. Entonces, una prueba positiva y una prueba negativa. Con esto determinábamos los tubos positivos, o sea, estos, para la prueba confirmativa, para la cuantificación de Escherichia coli presuntiva. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque resulta que la Escherichia coli tiene la habilidad de romper el indol del aminoácido triptofano. O sea, tiene la enzima, pues. Y entonces, por eso se produce el indol. Esta es una reacción que puede ser reversible. Pero bueno, nada más para que ustedes se queden con la información de por qué es que se produce este indol, a partir de qué, ¿sí? Y en la mañana
me quedé hasta aquí con sus compañeros. Entonces, pues para ir a la par, me gustaría dejarlo hasta esta diapositiva. Ajá. Ya después vamos a ir viendo lo que corresponde a las otras fases, que es la confirmativa y la completa. Vamos a ver cómo se hacen, cómo se observan los resultados para hacer los cálculos pertinentes y determinar, bueno, pues el número más probable para estos grupos de coliformes. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Profesora, yo nada más para completar bien mi apunte, porque creo que lo tengo mal. Primero en la parte, primero se cultivan en caldo lactosa y luego para la presuntiva se pasan en un medio de caldo de triptona. Es que, es que la prueba confirmativa consiste en primero del agua se siembra a caldo lactosa y se incuba. Esto es la prueba positiva. Cada uno de los tubos que tú tengas aquí va a consistir en la prueba presuntiva, pero de estos tubos se siembra en otro medio con la finalidad de posterior a una incubación y a una adición de un reactivo podamos completar la prueba confirmativa, llegar a la prueba confirmativa para la cuantificación de Escherichia coli presuntiva. Es por eso que aquí les puse un azul fuerte, porque es prueba presuntiva, pero es prueba presuntiva de coliformes, y aquí sería la prueba presuntiva para la cuantificación de Escherichia coli presuntiva, por eso se los puse en azulito claro. Entonces, con esta serie de tubos de caldo lactosa se parte para esta marcha de trabajo, y se parte para determinar la prueba confirmativa de los totales y de los fecales. ¿Sí? O sea, el caldo triptona es para la parte de la derecha, lo de abajo. Este es el caldo triptona, sí. Este es el caldo triptona, que una vez que se incuba 44.5, a estos tubos que salgan positivos se les adiciona un reactivo. Es que aquí aquí es 24 horas. Aquí hay un errorcito. A estos tubos positivos en cuanto a crecimiento y burbuja, se les adiciona un reactivo para poner de manifiesto este anillo rojo que yo les decía que ¿cómo se llama? La producción de indol, que solamente lo da Escherichia coli. Y con esta parte de aquí terminamos lo que sería la prueba confirmativa para la cuantificación de Escherichia coli presuntiva. Esta otra parte de aquí del agar es lo que corresponde a la prueba completa para la cuantificación de Escherichia coli. Aunque los nombres se parecen, son cosas distintas, ¿sí? O sea que de la presuntiva de los positivos, una parte se va a ir a la confirmativa para ver cuántos totales los coliformes. Totales y fecales. Fecales, Y la otra se siembra en otro medio. Esta se siembra en caldo bilis verde brillante para la confirmativa y luego la completa. Y estos positivos se siembra en caldo para determinar la Escherichia coli, para la prueba confirmativa de la cuantificación de Escherichia coli presuntiva. Esto es muy importante que lo vayamos aterrizando, porque al final ustedes tienen que entregar una serie de resultados a través de una serie de tablas. Son 4 tablas. Una se les solicita los resultados para la prueba confirmativa de coliformes totales, que sería con esta parte. La otra sería la prueba confirmativa para la cuantificación de coliformes fecales, que sería con estos resultados. Otra tabla
la prueba confirmativa para la cuantificación de Escherichia coli presuntiva que se hace a partir de estos resultados de tubos con este anillo indol. Y otra son estos resultados que nos van a determinar la prueba completa para la cuantificación de Escherichia coli. ¿Sí? Más o menos. Entonces, una tabla, 2 tablas, 3 tablas y 4 tablas. A partir todos de la inocula, de los tubos positivos provenientes del caldo lactosa. Por eso es muy importante esta parte de la prueba, porque a partir de cada uno de los tubos positivos es que se va a ir hacia esta marcha de trabajo o hacia esta otra. ¿Sí? Yo, pues, tal vez no es muy atinado a mi comentario, pero en el manual de prácticas se incluyen todas estas tablas muy desglosaditas y la marcha de trabajo de cada una de las fases. Pero bueno, en este caso, cualquier duda que ustedes tengan conforme a los resultados, a las tablas o este esquema, por favor háganmelo saber para que lo podamos ir desglosando lo más que se pueda. Y si yo les tengo que repetir las cosas 10 veces, se las repito, muchachos. La cosa es que ustedes lo entiendan, porque además pues no lo van a hacer, entonces siento que es un poco complicado. ¿Sí, muchachos? Entonces, cualquier duda, hasta por así súper sencilla, que ustedes consideren, háganla saber. Esa es la finalidad de la práctica, en este caso virtual. Ok, gracias. Profesora, muchas gracias. Profesora, gracias. Sí, gracias. Gracias. Algo más, chicos. Y si no, Disculpe. miren, quédense con esta imagen, con lo poco que vimos de la marcha de trabajo, y ya poco a poco la siguiente clase yo creo que van a surgir más dudas. Y está bien, de eso se trata. ¿Qué me iba a comentar el compañero? ¿Va a subir la presentación? Sí, pero ya hasta que acabemos. Ahorita todavía no. Hasta que ya acabemos la práctica, ya la subo. Ok. ¿Ok? Gracias. Y sería el jueves. Sí. ¿Algún otro comentario? Creo que no, profesora. De momento no. Ay, ya les estoy presentando otras cosas. No, no se ve. ¿No? Ah, es que puse mi escritorio y se ven ahí unas páginas de internet que abrí. No, pero yo no las veo, ¿eh? Ah, ok. Muy bien. Bueno, yo veo los Entonces, muchachos, si gustan también algo que podría ser muy útil es hacer un diagrama de flujo de esta práctica para que vayan viendo pues la marcha de trabajo y los resultados y cuando se les pregunten ¿cómo se llama? Los resultados para hacer los cálculos no se me pierdan. Entonces, si gustan, también esa es otra opción. Y bueno, si no, yo ya no tengo ningún otro comentario. No sé si las maestras tengan algo que comentar. Pues yo nada más les diría que a semejanza de la práctica 4, estas prácticas las tenemos que explicar como si fuéramos al campo y como si hubieran tomado las muestras y como si estuviéramos buscando resultados. Los resultados pues o los copiamos de semestres anteriores o los inventamos con la idea de que ustedes hagan un ejercicio de análisis y que puedan llegar a discutirlos y a conclusiones. Entonces, nada más les recordaría que cuando vayan a ver los resultados, se acuerden que estamos estudiando un río, ¿sí? Según yo, pero ahorita reviso, les subí una pequeña información que la voy a, ya le estoy mejorando. Entonces, sobre las cascadas de Atlihuetzía, o no sé si la maestra Pau ya se las haya pasado también.
para que ustedes vean y tengan una idea de qué estamos analizando. Es un río donde la estación 1 está, vamos a decir, es río arriba, la primera, y luego vamos bajando el río, ¿sí? O sea, corriente abajo, vamos con las otras estaciones. Entonces, al final de esto, pues también es como apreciar cómo se comportó el agua físico-químicamente, o sea, con temperatura, porcentaje de saturación de oxígeno, DBO, oxígeno disuelto, etcétera, y cómo se comporta con respecto a coliformes. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también vayan teniendo esa idea a la mano, están analizando, tenemos que verlo así, aunque sea de manera virtual, estamos analizando un ambiente natural y que posiblemente muchos de ustedes se enfrenten a esto. O sea, más adelante profesionalmente, pues vayan a tomar muestras, hagan los análisis físico-químicos, a lo mejor hagan o manden a alguien, algún técnico, a hacer las técnicas, pero ustedes las tienen que conocer. Entonces les pediría que lo vayan visualizando así. Y por mi parte, pues sería eso. Yo no, maestra, nada tampoco. Muy bien, chicos, pues nos veremos el próximo jueves en la segunda parte de esta práctica. Vale. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. profesora. Hasta Muchas luego. gracias.